Feliz lunes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y hoy tenemos un día de primera alerta del tiempo por la posibilidad de que algunas tormentas puedan ser fuertes a severas, generando esa amenaza de ráfagas de viento dañinas y granizo. No quiere decir que va a estar lloviendo todo el día, tampoco quiere decir que vamos a estar viendo tormentas severas en todas partes, pero sí toda nuestra área de cobertura, el centro de Alabama, se encuentra bajo ese riesgo mínimo de tiempo severo. La mayoría de nosotros vamos a estar lidiando con lluvia y rayos frecuentes, pero sí algunas de las tormentas que se desarrollen entre las 4 de la tarde y la medianoche pudieran tornarse fuertes a severas, generando como amenaza esos vientos dañinos y granizo. Para el día de mañana todavía también vamos a seguir bajo un panorama muy activo e inestable, y una vez más toda nuestra área se encuentra bajo riesgo mínimo de tiempo severo para el día de mañana. Nuevamente las tormentas que se formen pudieran generar vientos dañinos y granizo, y de igual manera para el próximo miércoles todavía vamos a tener a nuestra área bajo ese riesgo mínimo de tiempo severo. Mi recomendación es que descarguen nuestra aplicación de First Alert Weather App para que se mantenga muy bien informado, pueda monitorear el radar y también reciba esas alertas cuando tenemos lluvia cerca, y también cuando tenemos esos rayos cerca de nosotros, especialmente si van a estar afuera durante el día de hoy. Observamos que gran parte de la tarde va a estar bajo condiciones secas, quizás algunos chubascos aislados serían posibles en las próximas horas, pero luego de las 4 de la tarde es cuando comenzamos a ver mayor actividad de lluvia, comenzando desde el oeste. Ya para las 8 de la noche vemos esa cobertura principal en sectores al oeste de la Interestatal 65, luego moviéndose ya para las 10 de la noche a sectores al este de la Interestatal 65, y luego gradualmente disminuyendo esta actividad de lluvias y tormentas. Pero para el día de mañana nuevamente se repite la historia. Vamos a tener condiciones secas en un inicio en el día, pero luego vamos a estar viendo ya luego del mediodía una vez más esa posibilidad de lluvias y tormentas. Ya para mañana al mediodía este modelo nos indica que pudiéramos estar viendo algo de lluvias y tormentas en sectores del oeste, y a lo largo de la tarde y de la noche vamos a tener esa posibilidad de lluvias y tormentas dispersas con nosotros. En cuanto al día de hoy, vemos ese horario estimado de las tormentas en sectores del oeste entre las 4, 8 de la noche. Para eso de la zona central estaría siendo entre las 7 de la noche a las 10 de la noche, y luego para sectores del este entre las 9 de la noche y la medianoche. Esas horas son estimadas, así que importante que esté atento a la evolución de estas tormentas en el día de hoy. Para las próximas horas así se ve nuestro pronóstico hora por hora. Vamos a tener temperaturas en el rango de los bajos 80 para esta tarde. Ya para las 7 de la noche mayor posibilidad de lluvia y temperatura en el rango de los altos 70. Mañana nos levantamos con mínimas en el rango de los 60 en la mayoría de nuestra área, pero Tuscaloosa pudiera llegar a los 70 grados. Birmingham, Columbiana van a tener mínima en esos 68 grados. Y bueno, para el día de mañana nuevamente condiciones inestables, posibilidad de lluvia. Las temperaturas van a estar en el rango de los 70 hasta el mediodía. Para la tarde volvemos a ver temperaturas en el rango de los bajos 80, y esta semana realmente vamos a tener un patrón del tiempo activo con esos periodos de lluvias y tormentas. No quiere decir que va a estar lloviendo todo el tiempo, pero sí esperamos varias rondas de lluvia, incluso para finales de semana, cuando esperamos esas lluvias y tormentas de manera dispersa todavía para el jueves y el próximo viernes. Y eso lo podemos observar en nuestro pronóstico extendido traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket. Tenemos un día de primera alerta del tiempo para hoy por ese riesgo de tormentas, algunas que pudieran ser fuertes a severas. Primera alerta para el martes y el miércoles, porque todavía vamos a tener esa posibilidad de algunas tormentas fuertes en nuestra área, pero vea cómo vamos a mantener esa posibilidad de lluvia todavía hasta el próximo viernes. La buena noticia es que el fin de semana se ve más seco.